Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 7 de febrero de 2020. Bueno, arrancamos con Estados Unidos, donde vemos una vez más récord histórico durante esta semana. Yo sinceramente esperaba una toma de ganancias un poco más profunda, de hecho todavía la sigo esperando una baja hasta los 3.161 puntos. Por lo que veo, el mercado no está con ganas de hacer una toma de ganancias, pero eso no quita que no veamos una toma de ganancias un poco más profunda a lo largo de las próximas semanas o del próximo mes, porque el martes pasado arrancó la campaña presidencial en Estados Unidos y bueno, vemos que eso sabemos que puede generar incertidumbre en los inversores, y cuando los inversores, los accionistas ven demasiada incertidumbre en el horizonte, bueno, suelen no tomar demasiadas acciones, y eso lleva al mercado a ponerse bastante lateral. Pero aún así vemos ahora un nuevo récord histórico durante esta semana. Entonces, bueno, nos preguntamos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué datos se conocieron que empujó una vez más a las acciones al alza? Bueno, principalmente se conoció el PMI de enero y vino bastante bien. Como para que tengan una idea, el PMI es un índice que se utiliza para medir si la economía de un país se está expandiendo o se está contrayendo. Fíjense que discrimina entre industria y servicios. El 50 es el límite entre la expansión y la contracción de la industria y de los servicios. Como vemos, en Estados Unidos en ningún momento se contrajo ni la industria ni los servicios. Sí, es verdad que la expansión se desaceleró un poco, pero en ningún momento se pasó a terreno negativo, con lo cual el argumento de que estamos cerca de una recesión en Estados Unidos es bastante flojo, porque los datos no muestran eso. Pero también se conocieron datos bastante alentadores de la zona euro. Como ven acá, las manufacturas, la industria sí cayó bastante durante el año pasado en la zona euro, pero no así los servicios. Fíjense que los servicios se siguieron expandiendo, lo cual tiene sentido porque las economías europeas suelen estar mayormente basadas en servicios. Y la principal buena noticia vino más que nada de la Unión de Inglaterra, de Gran Bretaña, que una vez conocido el Brexit, fíjense cómo inmediatamente los indicadores tanto de la industria como de los servicios se han puesto en positivo, lo cual tiene lógica porque el Brexit generaba demasiada incertidumbre política para adelante y podía motivar obviamente a muchos empresarios, a muchos inversores a no invertir hasta no tener mayor claridad sobre cómo sería la economía de Inglaterra, de Gran Bretaña, luego del Brexit. Bueno, ahora ya tenemos Brexit, ya finalmente Inglaterra salió de la Unión Europea, por lo tanto ahora el panorama económico de Gran Bretaña ya es mucho más claro para aquellos que quieren invertir, y eso se ve en los datos. Entonces uno dice, bueno, a ver, pero estamos acá una vez más en récord histórico. Una vez más, nadie me puede negar que a veces asusta un poco comprar acciones con los mercados en récord histórico, porque uno tiende a creer que pueden ser que estén muy caros. Entonces, a ver, ¿qué me conviene a mí analizar para determinar si las acciones a nivel general en el índice, en un país, están caras o baratas? Bueno, a mi juicio, para mí mi indicador preferido es la prima de riesgo implícita de mercado, que la calcula el profesor Damodaran, que si lo conocen sabrán que es una eminencia en el mundo de las finanzas, más que nada de la evaluación de empresas. Él utiliza esta fórmula donde él pone en P0 pone el valor del índice Standard & Poor's, en D1 van los dividendos esperados y las recompras de acciones esperadas por las empresas que componen el índice. G se toma el crecimiento de la economía, que puede llegar a ser un 2%, y K vendría a ser la prima de riesgo implícita, que sale de despejar todos estos términos anteriores. Entonces, dicho de otra forma, la prima de riesgo implícita de mercado vendría a ser el rendimiento que yo espero obtener mediante dividendos y mediante recompra de acciones si yo comprara en este momento a estos valores el índice Standard & Poor's. O sea, como yo no puedo saber cómo se va a mover el índice en el futuro, la única aproximación que tengo a un rendimiento esperado es la prima de riesgo implícita de mercado, porque se utiliza para calcularla los dividendos y las recompras de acciones
que es un dato bastante, que es bastante fiable, o sea, se puede calcular porque las empresas publican su política de dividendo y publican su política de recompra de acciones. Por lo tanto, yo puedo estimar, si yo comprara el índice hoy, la cartera del índice hoy, cuál sería el rendimiento esperado que yo debería obtener por dividendos y recompra de acciones. Bueno, eso se llama prima de riesgo implícita de mercado, que como ven acá, Damodaran la calculó históricamente. Y fíjense lo que pasa cuando las acciones están caras. La prima de riesgo implícita, fíjense en la burbuja de las.com todo lo que cayó. Yo tomaría, por ejemplo, un 4% como un límite y decir, bueno, por debajo del 4% ya tengo que tener mucho cuidado porque las acciones a nivel general están dando señales de estar bastante caras. Fíjense en la crisis de las hipotecas en 2008 que las acciones no estaban caras. Es un argumento más para demostrar que la crisis en realidad fue del sector inmobiliario y de los derivados sobre el sector inmobiliario, que después se contagió a las acciones, pero que las acciones no estaban caras. Y fíjense lo que pasó la década después de la crisis de 2008, o sea, la prima de riesgo implícita de mercado osciló entre el 5 y el 6%. Entonces yo digo, bueno, sé que por debajo del 4% tengo que estar muy atento porque puede ser que las acciones estén caras. Bueno, ¿dónde estamos parados ahora? Bueno, si vamos a la página web del profesor Damodaran, que la pueden googlear, pongan Damodaran en Google y les va a aparecer, él en su página de inicio calcula todos los meses la prima de riesgo implícita de mercado en base a lo que vale el Standard & Poor's y en base a los dividendos y las recompras de acciones que se espera de las empresas que componen el índice. En este momento es 5,22%, calculada al 1 de febrero de 2020. Eso quiere decir que estamos más o menos por acá. Eso quiere decir que las acciones medidas por este indicador no están caras. O sea, puede ser que pase algo que haga bajar a las acciones, pero tiene que ser algo externo al mercado bursátil. Acá en la burbuja de las.com y acá también en el 71 sí fue algo propio del mercado bursátil, que las acciones estaban en precios de burbuja y que por eso bajaron. Pero acá en este momento no tenemos ningún dato, ningún indicador como para considerar que las acciones estén caras a nivel agregado. Por lo tanto, nos encontramos en un mercado alcista que está en una etapa muy madura. Nos damos cuenta de eso porque ya es muy difícil encontrar gangas, encontrar acciones muy baratas, y por lo tanto lo que más tiene sentido es armar una cartera con aquellas acciones que tienen las mayores perspectivas de ganancias en este momento, que son las tecnológicas, a las cuales nos convendrá también balancear con algunas empresas de otros sectores también para tener una cartera un poquito más diversificada. Así que, a pesar de estar en el récord histórico, si una persona quiere salir del riesgo argentino e invertir en un mercado al cual todavía le queda bastante para subir, nosotros estimamos un 15% de suba para el Standard & Poor's este año, bueno, comprar CDRs tendría toda la lógica en ese caso, dependiendo del riesgo que quiera enfrentar la persona y del rendimiento esperado. Si le cierra el riesgo y el rendimiento, tiene todo el sentido comprar CDRs durante 2020. Bueno, pasando ahora a Argentina, no hay mucho para comentar, ya que los bonos tomaron el protagonismo durante esta semana. Veremos qué pasa durante la semana siguiente, donde el gobierno tiene un vencimiento importante de un bono. Pero lo cierto es que tenemos un gobierno que tiene que enfrentar problemas de deuda importantes de corto plazo y que hasta el momento no tiene plan económico. O sea, todavía no tenemos la expectativa de ver cómo hará el gobierno para que la economía argentina crezca durante este año. O sea, el gobierno tampoco está haciendo demasiado para calmar las expectativas, sobre todo las expectativas de inflación. Y tengamos en cuenta que si no se calman las expectativas de inflación y no mejoran las expectativas de los agentes económicos, va a ser muy difícil que aumente la inversión, y si no aumenta la inversión, va a ser muy difícil que haya crecimiento económico, y si no hay crecimiento económico, va a ser muy difícil que las empresas que cotizan en la bolsa argentina suban de precio y le ganen a la inflación y le ganen al dólar. Así que bueno, en resumen, aquello que no sabemos por ahora, o sea, todo lo que no sabemos sobre el gobierno, sobre la economía argentina, es tan grande y es tan importante que si compramos acciones argentinas en este momento,
nos puede llegar a ir muy bien o nos puede llegar a ir muy mal. Pero en todo caso, ese resultado que podríamos llegar a tener no va a depender tanto de nuestras habilidades, sino más bien del azar. Porque es tanto lo que no conocemos, es tanta la incertidumbre, que aquello que puede afectar al rendimiento que podamos tener nosotros ya excede nuestras capacidades. Así que si queremos invertir principalmente basados en nuestras habilidades, más vale en este momento compremos CDRs, donde tenemos un panorama mucho más claro, porque si compramos acciones argentinas, lo que va a pasar es que el rendimiento que podemos llegar a obtener ya no va a depender tanto de nuestras habilidades, sino va a depender más bien del azar. Pero por supuesto, si estamos dispuestos a tolerar el riesgo y la volatilidad que pueden llegar a sufrir las acciones argentinas y tenemos expectativa de que esto va a mejorar, por supuesto, tiene toda la lógica estar comprado en acciones argentinas. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.